bien. Oye, Anthony, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Oye, quedó bravazo el video, hijo, ¿ah? Estaba bien bacán tu video. No, todavía estoy haciendo... no lo uso todavía porque estoy en clases en la universidad y hoy día, por ejemplo, tengo exposición. Hoy día vamos a hablar un poquito de un método y ahí vamos a ver un poquito de secuenciamiento. Y hoy vamos a ver con qué fundamento ya el COVID fue creado, sí o no. Ya ahí lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Hoy te he traído el COVID acá. Claro, hay que seguir capacitándose, si no, ¿cómo? Estamos llevando cursos de invertebrados acuáticos. Cuando hagamos animalitos de acá unas 4 semanas, así, te vas a terminar llorando. Los fosforados, tenóforos, bacán. Y hoy día me toca poner sobre la embriogénesis de Pórfira. Sí, exacto, eso vamos a ver hoy día. Claro, muchachos, y es el consejo, ¿no? Bueno, falta un minuto todavía. Nunca dejen de capacitarse. Así tú, por ejemplo, si eres el mejor en algo, síguete capacitando, porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Tú tienes que apuntar a eso lo mejor. O sea, yo por el hecho de que ya saber, o sea, por ejemplo, acá algunas cosas no significa que yo voy a compararme lo que sé con ustedes, ¿no? Porque obviamente yo he llevado mi carrera y eso. Yo tengo que compararme con mis profesores. Pues, este profesor, no, yo también puedo, pues, entonces me pongo a estudiar ahí. Ya me pongo a estudiar y así voy mejorando, pues así se va aprendiendo. Ahí se va aprendiendo. O sea. Ay, Juancito, ya ni en intermedio cambias tu hijo, ni en intermedio cambias, toda la vida. Con intermedio se ingresa, si estudias sí, hasta con básico, creo. No, bueno, sí, con intermedio sí, te intento darte todo el temario. Entonces ya hablamos cómo va a ser esta secuencia, ¿ya, muchachos? A ver, ya, para esta sesión, bueno, las sesiones que son nuevas, que son una, vamos a trabajar básicamente lo que es esta sesión de acá, si es, o sea, solamente exclusiva para el intermedio, y de ahí a partir de la 13. O sea, 12 semanas tenemos temas comunes como lo ya hemos visto. Entonces, yo me he pasado de abusivo por el hecho de que el cuestionario que te puse para el básico era muy difícil, ¿no? O sea, creo que algunos hasta se deprimían, pero bueno, de todos modos no lo hacía. Entonces yo ahora estoy haciendo un cuestionario nuevo para los básicos, ¿no? Es un cuestionario suavecito y suavecito. Entonces vamos a hacer algo, ¿ya? El cuestionario que te voy a subir es, al menos en los temas que son comunes, es el mismo. Y los temas que son tipo, por ejemplo, antes hacíamos proteínas separado y ácidos nucleicos separados. Ahora es todo junto, ¿no? Proteínas y ácidos nucleicos todo junto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, te voy a subir el material de esto y esto lo vamos a resolver en clase. Ya va a ser más práctico. Solamente los temas que ya hemos revisado y los temas que ya estamos avanzados. En los temas nuevos, sí, de todos modos, vamos a hacer la clase completa de hora y 20 y luego tu cuestionario lo haces tú. Pero ahora sí el cuestionario completo. Las claves ya las tienes, pero inténtalo acá, ya, hijo. Y de todos modos, si todavía es mucho para tu nivel, porque sé que algunos están todavía revisando el video de la primera semana del básico, para ustedes también en la carpeta de material extra voy a subir el material del básico actual, que es mucho más suave que el básico anterior, que sí tienes el material que va a ser el mismo que vamos a revisar acá y que bueno, ese sí quiero que lo hagas obligatoriamente, ¿ya? Eso sí hazlo, porque si no lo haces simplemente no te estás preparando y no te estás tomando el curso en serio, ¿ya? Eso lo puedes hacer hasta ese nivel examen, nivel los exámenes que te pongo así, suavecito, una pregunta por acá chiquitita, lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces te voy a ir subiendo esos materiales para que lo hagas. Los otros materiales que van a ser la carpeta de ejercicios son los que vamos a desarrollar en clase, que ya los has visto. No los hemos hecho en clase porque ya sabes que la clase nos hemos metido full teoría, pero ya los vamos a resolver, ¿ya? Así que lo vamos a hacer así bacán, ¿ya, muchachos? Así que hay para todos. Acá hacemos nivel fuerte en la clase y está el nivel suavecito en la carpeta de material extra, que es el material del básico. Ya hace dos ciclos por uno, imagínate, qué ofertón, qué ofertón. Entonces ya sabes cómo llevarlo, ¿ya, muchachos? Ahora sí, arrancamos.
Y hoy día, pues, es tema nuevo, no, tema no lo hemos revisado, así que lo hacemos completo. Igual el material te lo dejo por ahí para que tú mismo lo hagas, ¿ya? A ver. Voy a activar el audio, ¿ya? Porque me caes chévere, te voy a activar el audio. Ya estamos ahora sí, al millonazo. Al millonazo. Ya está. Ahora sí. No, es que sí, de verdad, sí, es que sí, el material que debí subirte la vez pasada era más suave, debí haberlo subido. Pero bueno, ya igual lo vas a tener ahora. Ya lo vas a tener ahora sí. E intentarlo. Ya, muchachos. Bien, entonces vámonos. Ahora sí, vámonos. Hoy tenemos que hablar del método científico. Hoy tenemos que hablar de dominios y método científico, pues porque ya hemos hablado un poquito de divulgación con lo que estuvimos en el seminario de truco tratamiento. Hemos hablado un poquito de cuán importante es el método científico y cuán importantes son los métodos aleatorizados y que tengan un margen bastante importante, ¿no? Hola, ¿sí? Ya, entonces es importante manejar esas variables, es importante tenerlas en consideración. Entonces, no he compartido la pantalla. No he compartido la pantalla. Ahora sí, ya. Gracias por avisarme. Listo. Joven, ya, cuidadito con su micro, porfa, está el micro permitido para que lo puedan activar. En otros salones creo que no está permitido, pero casi, ya. Más participativo. Ya, ahora sí. Cuidado con su micro, porfa, jóvenes, ¿ya? Cuidado, Milagros, porfa, con tu micro, lo estoy activando 2 veces, ya. Listo, ahora sí vamos. Es como te decía, tenemos que ver dominios de la biología primero, pues campos de estudio, tenemos que ir revisando algunas cositas, que nos van a servir pues para poder entender bien el procesito. Mira, por ejemplo, vamos a ver por acá. Pasa mucho que, como ya les he comentado antes, la biología escapa a los patrones que nosotros conocemos como los seres vivos. Y de ellos ya hemos visto muchos, ¿no? De esos patrones ya los conocemos algunos, que van a ser, pues, por ejemplo, la virología, ¿no? Hemos estudiado virología, hemos conocido las estructuras y hemos llegado al consenso de que un virus no está vivo. Muchachos, ¿por qué no está vivo? Y no me digas por qué no llega a célula. Bueno, sí, en realidad sí, pero vamos, espero un poquito más de ti. Otra característica, ¿por qué no se le considera como ser vivo? Muy bien, Juan. Juan tan finísimo ha cambiado, Juan. Muy bien, Juan. Entonces, no presenta metabolismo, son metabólicamente inertes. Cuando está afuera el virus ahí tirado en el suelo, tú lo ves ahí en tu mesa, ¿no? Uy, ¿dónde está el virus? Lo empujas, lo hincas, le echas algo, agua, le echas, subes la temperatura, lo que sea, el virus no reacciona, no tiene ningún tipo de actividad metabólica, al menos afuera, ¿no? En estadio de virión, no. Entonces, de todos modos, la ciencia, la biología ha agarrado el campo de la virología, a pesar de que no es un ser vivo, pues por el hecho de que tiene implicancias médicas, porque para nosotros nos importa, porque muchos de sus ciclos vitales nuestros comprende el eslabón del virus, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar más adelante, no tanto, pero más adelante la ciencia ya está apuntando a utilizar los bacteriófagos como unos tipos de medicamentos contra las bacterias que nos ataquen a nosotros, ¿no? Parece que las bacterias que nosotros tenemos cambian constantemente, han ido mutando, han tenido algunas reacciones distintas que hacen que sean metabólicamente más activas, o sea, que sean las bacterias más agresivas, conocidas como las bacterias MRD, las bacterias multidrogo resistentes. Esas bacterias son capaces de sobrevivir a antibióticos. Antes, morirte por una bacteria era algo medio tonto. ¿Por qué? Porque desde que Fleming encontró el medicamento principal. ¿Cuál es el principal antibiótico, muchachos, se acuerdan? ¿Cuál es el principal antibiótico? Lo has visto en el colegio. Prende tu audio, porfa, me ayudarías muchísimo con el audio. Perfecto, muy bien, la penicilina. Entonces esa penicilina que le encontró Fleming en el honguito conocido como el honguito penicillium, por eso le puso penicilina, hacía que las bacterias mueran. Y con ese medicamento de penicilina se empezó a hacer los antibióticos y las bacterias ya tenían un amplio rango perdido. Nosotros estamos ganando la batalla, pero no contamos con que las bacterias tenían un mecanismo alto de mutabilidad. Cambiaban muchísimo su información porque ellos tenían su ADN cerradito, pero además tenían afuerita un pedazo de ADN extra. Y ese ADN extra
lo hacían mutar. Entonces las bacterias se volvieron mucho más fuertes, iban cambiando, iban ensayo y error. No, a ver, cambio esta base, ya, ahora tengo una base, a ver qué me forma. De repente esta proteína va sirviéndome. No, cambio esta base, cambio esta, de repente ahora tenemos otro mecanismo. Esta base, oye, ahora esto funciona, mira, ahora la penicilina no me hace tanto daño. A ver, cambia más. Iban cambiando rápidamente en un corto periodo de tiempo, no más de 100 años, y estas bacterias terminaron generando una resistencia alta a los antibióticos. Las bacterias que conocemos ahora son muy resistentes. Cuando tú vas al médico, por ejemplo, por tuberculosis, te dan un paquetón de medicamentos enorme, una gran cantidad. Y hay personas que ahora están enfermas con las bacterias multidrogresistentes. Entonces ya la penicilina sí está siendo relegada. ¿Cuál es el medicamento que va a servir ahora? Que te inyecten virus. Oye, si por inyectarte vacunas a veces están haciendo bulla, pues inyectarte virus va a ser más. Claro, pero es que los virus son más específicos. Te van a tener que inyectar un virus conocido como los bacteriófagos. Y esos bacteriófagos van a atacar a bacterias. Va a ser la forma de cómo vamos a intentar prevenir eso, ¿no? Entonces, va a ser el boom más adelante, ¿no? No va a demorar tanto, 10 años a lo mucho. Ya todos vamos a estar con nuestras inyecciones de bacteriófagos, excepto los que se quieran morir, pues, ¿no? Por creer que nos están metiendo virus en la cabeza. No, es la marca del diablo. Ya, se te va a quitar. Marca del diablo vas a recibir cuando estés muerto ahí, ¿eh? En tu féretro, ahí en tu lápida, y te van a poner por no ponerse la vacuna. ¿Ya? Listo, bueno. Entonces la virología, como te das cuenta, ya tiene implicancias médicas, tiene implicancias de infecciones, pues nos importa muchísimo y la biología lo abarca. Por ejemplo, acá tenemos la degradación de un honguito. Y acuérdate que los honguitos en la cadena trófica de la ecología es un descomponedor neto. Este descomponedor se caracteriza ¿por qué? Porque va a agarrar materia muerta, materia sin sentido, materia que no tiene funcionalidad. Muchachos, recién está llegando el mensaje ahorita de penicilina. Recién está llegando el mensaje de penicilina de ustedes. Como les digo, en lo posible, los que puedan contestar con audio, háganlo, porfa, porque hay un delay terrible hay en estas épocas. Es de Teams, no tanto en Internet, ¿no? Pero bueno, por favor, me ayudaría muchísimo, si no voy a tener que hacer más monólogo, porque esperar que lleguen sus mensajes se me va a ir toda la sección ahí, ¿ya? Así que en lo posible, los que puedan contestar con audio cuando haga preguntas, lo hacen por ahí. Bien. Tenemos acá el honguito, como te dije, es muy importante porque él es capaz de reciclar las moléculas. Las moléculas empiezan a reciclarse. A ver, recordemos, ¿cuál era la importancia de la fotosíntesis? Te escucho. Suena un grillo, suena al fondo. ¿Cuál era la importancia de la fotosíntesis, bebecito? Claro, formar moléculas orgánicas, ¿no? A partir de moléculas simples, a partir de moléculas inorgánicas como el CO2 y el agua, formar una molécula mayor, más grande que la glucosa, por ejemplo. También forma alcoholes, unos ácidos grasos, unas proteínas por ahí. Lo forma, bacán. Entonces, la glucosita es la principal molécula, perfecto. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está haciendo en realidad la plantita? Está convirtiendo una molécula inorgánica en una molécula orgánica. Molécula inorgánica en molécula orgánica. Después, cuando tú comes a la planta, sus moléculas orgánicas los conviertes en tus moléculas orgánicas. Después, tus moléculas orgánicas en orgánicas, moléculas orgánicas en orgánicas, hasta que llegan los descomponedores. Los descomponedores jóvenes son capaces de hacer lo inverso. Convierten las moléculas orgánicas en moléculas inorgánicas y vuelven a iniciar el ciclo para que las plantas vuelvan a dar. Entonces tiene mucho que ver con la parte de reciclaje de la materia, tiene mucho que ver con las implicancias de la descomposición de moléculas. Entonces, a pesar de que la materia esté muerta, pues hablamos de que es proceso de la digestión del honguito. Y sí, la biología también lo estudia, en la micología, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, acá una serie de componentes de un ambiente. Por ejemplo, tenemos acá aves, ¿no? Y están aves. Acá tenemos un atunzazo ahí abajo que es semejante a atún. Mira qué rico atún ahí. Salen ahí un montón de sushis. Tenemos bastantes pescaditos. Un cetáceo que está por ahí. Encontramos plantitas. Encontramos un montón de seres vivos, ¿no? Ahí están. Pero también, ¿qué vemos? Vemos otros tipos de factores. Vemos, por ejemplo,
factores de suelo, vemos factores acuáticos, no se ve, pero ahí va a estar el oxígeno, vemos una cantidad de luz. Ya, Juan, ya te entendí, ya lo leí como 4 veces, ya, tranquilo. Ya sé que no vas a aprender, tranquilo. Vemos una radiación que es un tipo de energía luminosa que las plantas la pueden obtener. Podemos ver temperatura, bueno, no se ve, pero ahí está la temperatura. Unos tipos de procesos químicos como la escorrentía, ¿no? Liberación de una cierta cantidad de gases. Entonces, a pesar de que lo que te acabo de comentar no son seres vivos, no en sí, o sea, el agua no está viva, la temperatura no está viva, el pH no está vivo, el suelo no está vivo, hablamos de que son componentes que importan a los seres vivos. ¿Por qué? Porque se van a relacionar directamente de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con los pececitos que están en el mar? Por ejemplo, a ver, tenemos por acá el marcito. Ponemos por acá nuestra costa, acá Centroamérica, y por acá donde Sudamérica. Ahí está, ¿no? Y acá está Perú, acá está Perú bien bacán, ahí está Perú. Acá está Chile, ¿ya? Ahí está, listo. Bien, muchachos, ¿por qué se caracteriza? Porque en el caso de nuestra costa vamos a recibir 2 tipos de corrientes. ¿Te acuerdas la corriente? Corriente que viene acá, la corriente ecuatorial o corriente cálida, y acá viene la corriente frío, también conocida como la corriente de Humboldt. Más o menos a la altura de la Libertad, por acá, Libertad, Trujillo, Piura, por ahí, las corrientes confluyen. Y cuando las corrientes van a confluir, esa mezcla de agua va a empezar a ir para allá. Pero ¿por qué va hacia allá? ¿Por qué va hacia allá, muchachos? ¿Por qué va hacia allá? No, los afloramientos, los upwellings son... ¿Acá qué hay? ¿Qué es lo que hace que esa cantidad de agua vaya hacia ese lado? ¿Qué es lo que hace? ¿Te acuerdas? Acá hay un tipo de vientos que soplan hacia allá. ¿Cómo se llaman esos vientos? Vamos, te voy a preguntar al profesor de geografía. Los vientos alisios, perfecto, los vientos alisios que corresponden al fenómeno del ENSO, ¿no? ¿Te acuerdas del ENSO? ¿Y qué pasa en el fenómeno del Niño? Ya, pues en el fenómeno del Niño, estos vientos alisios dejan de soplar. Cuando dejan de soplar los vientos alisios, la cantidad de agua caliente que se acumula acá es alta, pues es caliente, se evapora rápidamente, se convierte en una nube, la nube viene acá a la costa y acá llueve. Y acá se genera tu huaico, se lleva a tu casa, ya lo conoces. Pues entonces yo conozco eso porque la temperatura me importa mucho. ¿Por qué? Porque voy a ver que durante un efecto del Niño la temperatura del mar de acá sube. Y si acá sube, va a haber algunos recursos hidrobiológicos que a mí me sirven pescar en época de Niño. Pues en la época de la niña, los vientos soplan con mucha mayor fuerza. ¿No? Soplan muchísimo los vientos. Entonces todo el agua se va para allá. Entonces acá va a predominar el agua fría. Entonces acá van a venir peces de agua fría. Entonces yo estoy viendo factores abióticos para poder entender la biología de estos animalitos. Y yo debo entender un rango de tolerancia, debo empezar a entender estos procesos que no son netamente biológicos, son procesos más físicos, térmicos, geográficos, pero me sirven un montón para entender esto. ¿Cómo se llama esta rama de la biología que estudia todo esto? ¿Cómo se llama esta rama de la biología que tiene que saber todo esto para aplicarlo? Que tiene que ver con las relaciones. Ecología. La ecología se encarga justamente de eso, de ver las relaciones que van a haber de los seres vivos con su medio ambiente, el rango de temperatura que van a ir marcando cada uno de ellos. Por ejemplo, las plantitas no van a vivir en cualquier suelo, ¿no? Las plantitas viven en un suelo arcilloso, fangoso, arenoso, cada uno con su propia tolerancia. El arcilloso es mucho mejor para el cultivo, ¿no? Hay una cantidad de nutrientes ahí. En el oxígeno hay una cantidad en el océano hay una cantidad de oxígeno. No te olvides que los peces respiran oxígeno, pues dependiendo de la cantidad del oxígeno disuelto, hay un proceso de la zona mínima de oxígeno donde acá no hay oxígeno y acá se empieza a crecer nuevamente, entonces acá va a haber menos diversidad. Arriba hay una cantidad de fitoplancton que va a liberar una cantidad de oxígeno determinada. O sea, sabemos un montón de esto. Tenemos que saber esto, sí, ser procesos meteorológicos porque son necesarios para la rama de ecología. Así que eso manejarlo, ¿ya? Entonces, y por último acá tenemos a nuestro amigo T-Rex que nos sirve para hacer una reconstrucción filogenética. A pesar de que todo lo que te he mostrado acá
que es un virus que no está vivo. Acá vemos materia en descomposición, materia muerta se le conoce, no está vivo. Acá vemos temperatura, oxígeno, no está vivo. Acá vemos a T-Rex, tampoco está vivo. Todo esto de acá no está vivo, pero sigue siendo estudiado por la biología. Porque nos importa, porque tiene que ayudarnos a entender mejor el sistema. ¿Sí? Así que todo lo que... Date cuenta que la biología escapa muchísimo a los factores bióticos, sino que también tiene que ver con los factores abióticos. Pero cuando ya vamos a estudiar a la biología en sí por sus ramas, por sus dominios, podemos encontrar acá algunas disciplinas específicamente de la zoología. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser? Este de acá es un protozoario. Y este protozoario que está acá es estudiado pues por la protozoología, obviamente, ¿no? La protozoología va a estar ayudándolo. A ver, muchachos, algunos protozoarios, díganme. Algunos protozoarios, los que te acuerdes. Algunos protozoarios. Protozoario causante de la malaria, por ejemplo. Ya hemos llevado enfermedades, ¿ah? Protozoario causante de la malaria. Euglena protozoario. San Marcos lo considera planta, ¿ya? Sí, es un cromista en realidad, pero bueno, San Marcos lo considera como planta. Protozoario tal cual, o sea, el que causa enfermedades. Ahí lo vemos mejor en enfermedades. Plasmodium, perfecto, el Plasmodium vivas, Plasmodium falciparum, todo ese género causante de la malaria. Muy bien. ¿Qué más? Causante del mal de Chagas. Causante del mal de Chagas. Muchachos, contrólense, por favor. No quiero estar renegando. Causante del mal de Chagas. Pues será el Trypanosoma cruzi, perfecto, muy bien, Trypanosoma cruzi, causante de mal de Chagas. Y así vamos encontrando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este que está acá, es el Giardia, ¿no? Causante de las giardiasis, Giardia lambia, pues causa básicamente enfermedades tipo la vaginitis, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Tenemos por acá, por ejemplo, a la mariposita que es estudiada por la entomología y tenemos que diferenciarla de la aracnología porque la entomología se encarga de estudiar insectos, no te olvides, insectos, como dice Vegeta. Insectos. Estos insectos tienen una diferencia básicamente morfológica con los arácnidos porque los insectos, no te olvides que tienen 3 pares de patas y mientras los arácnidos tienen 4 pares de patas, 4 pares, ya está. Además de que los insectos tienen antenitas, ¿no? En el caso de las arañas tienen quelíceros, ahí está, bastante diferencias. Regionalización del cuerpo, ¿no? Se pueden diferenciar. Entonces, cada uno con su especialidad, ¿no? Los bichólogos, que son los entomólogos, y los aracnólogos, que estudian a las arañas. No te olvides que en la aracnología podemos encontrar algunos arácnidos. Además de las arañas, por ejemplo, encontramos a los ácaros, ¿no? Los ácaros. Encontramos también a la garrapata, la garrapata es un arácnido. Encontramos al escorpión, ¿no? El escorpión. Entonces, ellos son arácnidos y son estudiados por la aracnología. Acá arribita vemos a un crustáceo y este crustáceo es estudiado por la carcinología. Entiéndase a la carcinología como la rama que estudia crustáceos que van a tener así una partecita externa, ¿no? Usualmente en el caso de los crustáceos les ha servido mucho a ellos. El cangrejo, perfecto. En el caso de los crustáceos, por ejemplo, la mayoría de crustáceos, ¿de qué color son? La mayoría. No todos, obviamente, hay excepciones para todos, pero la gran mayoría de crustáceos, ¿de qué color son? De un cangrejo, ¿de qué color es? Entre naranjita y rojo, ¿no? Más o menos naranjita, rojito. Ya claro, ¿por qué? Porque es el color del atardecer, pues entonces ellos salen a comer básicamente cuando ya el sol está poniéndose y ellos son de ese mismo color que refleja el sol en el agua, entonces se camuflan muy bien y por eso tienen esa supervivencia hasta ahora. Una adaptación bastante interesante en el caso de los crustáceos. En el caso de los moluscos, ellos van a tener un cuerpo blando, ¿no? Un cuerpo blando que está regido por una conchilla, en la mayoría de casos.
en algunos casos no. Por ejemplo, el pulpo, ellos no tienen eso, ¿no? Malacología estudiada por los moluscos. Sí, claro, ¿no? La malacología es estudiada por los moluscos, son aquellos que tienen el cuerpo blandito. Por último tenemos por acá los helmintos, que los helmintos van a ser gusanos, ¿no? El minto, asócialo con gusano. Un platelminto es un gusano plano, un nematelminto es un gusano anillado, no, bueno, un gusano cilíndrico, un anélido es un gusano cilíndrico, ¿no? Con bastantes secciones. Entonces vamos a encontrar un montón de gusanos, ¿no? Bastantes gusanos. Los nemátodos, claro, conocidos como los nematelmintos, ¿no? Perfecto. Tenemos, por ejemplo, acá abajito a la ictiología, que estudia los peces, ¿no? Acuérdate que los peces se caracterizan porque tienen algunas diferencias morfológicas en cuanto a los mamíferos, por ejemplo, de que tienen branquias, ¿no? De que poseen una vejiga natatoria, por ejemplo, ¿no? Una espina dorsal larga. Tenemos por acá, por ejemplo, los peces de río, que van a ser los peces tipo paiche, trucha, muchos salmónidos. Encontramos peces que van a ser de mar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llamaba este grupito? Que era de las anchovetas. Se me fue el nombre del grupo de las anchovetas. Bueno, tenemos ahí el atún, tenemos el jurel, tenemos el bonito, tenemos la caballa, y ahí tenemos ahí. ¿Todos los peces tienen opérculo? No, tienen branquias. La mayoría tienen un opérculo y otros pueden tener una hendidura branquial, pero las branquias sí es algo general en ellos, ¿ya? No todos van a tener opérculos. Reproducción externa, perfecto, muy bien, la mayoría van a tener reproducción externa, ¿no? Algunos, por ejemplo, los tiburones tienen una reproducción interna y son de tipo ovovivíparos, pero la mayoría, perfecto, como mencionan, tiene reproducción externa. Muy bien. Diferenciarlo obviamente de los cetáceos, ¿no? Recuerda que por ahí tenemos a la ballena, tenemos al delfín, esa gente de ahí son mamíferos. Acá mete a los tiburones, a las rayas, al caballito de mar también, que es un pececito chiquito. Listo, la ornitología es aquella que se encarga de estudiar a las aves, ¿no? Ahí tenemos a las aves, ya las conoce, su conducta, su actividad polinizadora, su forma de ver la vida. Acuérdate que ellos tienen una visión increíblemente fuerte por la cantidad de fobias que tiene. Nosotros tenemos apenas una fobia. Recuerda que en la fobia vemos en HD, tenemos una, entonces las aves tienen 7 y eso les permite ver en ultra HD, ¿no? Ellos nunca han visto un gallinazo con lentes, eso no hay, pero ellos ven súper bien. En el caso de los mamíferos, la rama es la mastozoología, ¿no? Ellos tienen glándulas mamarias. Acá quienes encontramos a los monotremáticos, encontramos a los marsupiales, encontramos a los roedores, bastantes grupitos importantes que se caracterizan porque todos tienen glándulas mamarias. En su mayoría van a ser vivíparos, excepto los monotremas, ¿no? Luego acuérdate que los Perry pone huevos, ¿sí? Acuérdate que Perry pone huevos. Y por último tenemos a la herpetología, encargada de estudiar anfibios y reptiles, ¿no? La mastozoología del ser humano, sí, claro que sí, pero como animal, o sea, hay más ramas, no sé si vas a estudiar células del ser humano, pues citología, si vas a estudiar cromosomas, pues genética, así, pero sí, como humano, como animal, sí, por acá lo entran, ahí está en el grupo de los primates, por ahí, sí, ahí lo metemos al humano. Entonces ahí está la herpetología, es para los reptiles y los anfibios, ¿ya? No te olvides eso. ¿Dudas hasta acá, muchachos? Preguntas, inquietudes, algo. Ya está, entonces si no hay dudas, seguimos sin ningún problema. Bien, vamos a ver hasta acá. Entonces ya te hablo un poquito de los dominios actualizados, ¿no? Dominios que van a tener una implicancia importante, además de las herramientas que vamos a ir viendo conforme avancemos en la ciencia, porque la ciencia tiene que avanzar, ¿no? Hablamos de la bioquímica, pues que va a tener que estudiar las reacciones químicas en los seres vivos, son reacciones metabólicas, reacciones de síntesis y de producción, que no impliquen el protagonismo energético. ¿Ya tienes el protagonismo energético como algo importante? Pues porque eso va a diferenciarlo de la biofísica. O sea, cuando yo te hablo, por ejemplo, de sintetizar proteínas, o sea, tú vas a formar proteínas, eso es bioquímica, ¿ya? Formar proteínas. Cuando yo te hable de, por ejemplo, formar ADN, duplicación del ADN, la fase S, ¿te acuerdas de la mitosis?
también bioquímica, ya la bioquímica lo ve. Composición química de la materia, glúcidos, lípidos, enlaces éster, enlace glucosídico, desnaturalización de las proteínas, desnaturalización de los ácidos nucleicos, todo eso es bioquímica, ¿no? Ahí encontramos bastantes procesos importantes. Mientras que en la biofísica vamos a ver las reacciones energéticas. Son dos que tienes que conocer y con eso son suficientes. Fotosíntesis, y que es un cambio de energía luminosa a energía química, y el otro es respiración celular. Entonces ellos de ahí van a ser los encargados de las reacciones energéticas. Son reacciones químicas, pero que tienen que ver con la energía, ¿ya? Entonces las reacciones químicas que tienen que ver con la energía las llamamos biofísica, ya la biofísica. Listo. Entonces, hasta ahí creo que va bien, creo que podemos diferenciar, ¿no? Síntesis de proteínas, bioquímica. Síntesis de ADN, bioquímica. Síntesis de glucosa, biofísica, porque es fotosíntesis y así. Ya estamos. Cuando hablamos de biología del desarrollo, pues hablamos de desarrollo embrionario. Hemos hecho una clase ya de eso, hemos hablado bastante de cambios en bastantes moléculas, ¿no? Moleculitas que vamos a ir revisando, que van a ser, por ejemplo, la etapa de la mórula, ¿no? Cuando somos un montón de células. Hablamos de la etapa de la blástula, ¿no? Hablamos de la etapa de la gástrula. No te olvides que en la gástrula, en la etapa de gastrulación, vemos las capas embrionarias, que tenemos al endodermo, ectodermo, mesodermo, y el último que se forma va a ver el meso, ¿no? De ahí derivaban sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema excretor, todos los sistemas derivaban de esas capas embrionarias. El cambio de esas capas embrionarias, biología del desarrollo. Llámalo así, ¿ya? Llámalo así. Ya no lo llames embriología, llámalo biología del desarrollo. Cuando hablamos de citogenética, pues hablamos de los cromosomas, ¿no? Tenemos que ver los cromosomas. La citogenética tiene muchas importancias. Por ejemplo, nos permite primero ser evidencia de la evolución, contar los cromosomas que va a tener cada uno de ellos. Podemos ver enfermedades cromosómicas. Por ejemplo, dime algunas aneuploidías cromosómicas. A ver, dime. Algunas aneuploidías cromosómicas. ¿Las que te acuerdas? Síndrome de Down, por ejemplo, la metahembra, perfecto, el síndrome de Turner, Patau, claro que sí, Klinefelter, perfecto. Entonces la citogenética también nos ayuda en cuestiones evolutivas y nos ayuda en cuestiones médicas. Es un dominio amplio, pero tiene que ver todo con los cromosomas, ¿no? Muy importante la citogenética para ver las relaciones y eso. La genética, pues ya la conoces, es los principios que tienen que ver con la herencia, ¿no? Con la herencia, con el paso de información, alelos dominantes, alelos recesivos, codominancia, herencia ligada al sexo. O sea, todo lo que es estadística, todo lo que es matemática es aplicada por la genética. No confundirla con la ingeniería genética, que es la que edita genes, ¿ya? La genética se encarga de matemáticas aplicadas, regresiones, por ejemplo, pedigrís. Eso se encarga la genética. La ingeniería genética, pues sí, ella sí se raya, ¿no? Ella sí, CRISPR-Cas9, edición genética, inserciones de núcleos, ahí está. ARNs, recombinantes, ya, más cositas. Etología tiene que ver con la conducta animal, con cómo los animales se van a ir comportando en determinadas circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál va a ser su respuesta? Hay etología evolutiva también, ¿no? Porque hay rasgos que nosotros vamos guardando después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo nosotros vamos recabando algunas ideas que nos puedan servir, ¿no? Por ejemplo, la mayoría son teorías con su respectivo sustento. Pero mira, por ejemplo, cuando ves algunas aves, las aves usualmente le dan una ramita, el machito le da una ramita a la hembrita, pues para hacer su nidito, ¿no? Entonces, cuando el machito le traiga una buena cantidad de ramitas, esto significa de que la hembra va a asumir de que el machito se va a quedar en su casa y se va a quedar acá y va a vivir con ella y lo acepta como macho. Pero en el caso de los humanos, pues eso puede ser un principio de que todavía nos guste regalar flores y que a las mujeres les gusten las flores, por eso, porque aún se puede conservar el comportamiento de entender que se va a formar una casa. Por ahí puede ser una idea, ¿no? Porque incluso hay animalitos que no ponen nido, hay unas aves que no ponen nido y que vienen con su ramita y con la ramita lo aceptan. Es como si le regalara flores. Y bueno, ponen el huevo ahí entre las rocas y ya no pasa nada, no forman casa, pero aún se guarda. Entonces eso puede ser el nexo, el comportamiento animal muy importante.
Psicología animal, claro, ¿no? La etología como psicología animal, ¿sí? Si quieren llamarlo así. Si quieren, claro. Y la microbiología con sus subramas, que es la bacteriología, pues para las bacterias, la protozoología, que ya la revisamos, la virología y la micología, ¿ya? Entonces, ahí las ramas más actualizadas de dominios de la biología que tenemos que ir manejando y hacer las diferencias. Las demás yo apelo a que tú las sepas, ¿no? Por ejemplo, la botánica ya la conoces, la zoología ya hemos hablado un poco de ellos, la briofitología, pues musgos, y así, ¿no? Así vamos a ir revisando algunas de ellas conforme avancemos en toda esta sección del intermedio. Bien, pero como te había comentado, hay algunas herramientas que nos pueden servir. Diferencia entre citogenética y etología. Etología es la conducta de los animales, y la citogenética tiene que ver con los cromosomas, ¿ya? Así que cuidado ahí. Uno tiene que ver con la etología, conducta, y la citogenética con los cromosomas. Son muy distintos. O sea, forma, tamaño, número, parecido, eso de ahí tiene que ser la citogenética. Muy bien. Cuando hablamos de las herramientas que vamos a utilizar, pues todos los dominios que hemos visto, la biología los va a empezar a aplicar. Y para eso utiliza herramientas tecnológicas, herramientas matemáticas, que nos puede ayudar a hacer una eficiente labor, ¿no? Claro, porque la física está utilizando mediciones más precisas, ¿no? Por ejemplo, hay microscopios que pueden ver átomos, ya se pueden ver a través del tunelamiento cuántico, hay ordenadores cuánticos muy importantes. En la química hay cámaras de seguridad para el tratamiento de virus, tipo Umbrella, bien bacán, ¿no? Entonces ellos tienen unas herramientas. Nelsi me pregunta, ¿para qué es la teridología? Estudia a las teridofitas, que son los helechos. Estudia los helechos. Es una subrama de la botánica, ¿no? La teridología. Ya estudia los helechos. Por ahí anótenlo, está bien. Cualquier preguntita por ahí anótenlo, ¿ya? Listo. Como volvía a comentarles, hay muchas ramas que utilizan tecnología actual. Entonces, una de las formas de cómo vamos a ir revisando es esta de acá. Bioestadística. Ya, la bioestadística va a utilizar procesos que tengan que ver con un margen de error. Cuando nosotros aceptamos el hecho de que tenemos unas falencias en cuanto a las mediciones, es porque somos sistemas dinámicos que tendemos a la entropía. No te olvides que la entropía del universo es el desorden, ¿no? Entonces, ese desorden hace de que cada medición que haya, pues haya un error, un margen de error. Y para eso hablamos de la bioestadística. La bioestadística va a ser aquella rama donde se utilizan patrones biológicos que se manifiestan a través de un error, porque los sistemas biológicos no son perfectos, siempre hay excepciones para todo. Entiéndase, por ejemplo, de que yo tengo una tasa de crecimiento poblacional que se mide a través de una fórmula que se parece a una fórmula física que ustedes manejan, que es de velocidad final, creo, parecida, ¿no? Acá vamos a tener a la población inicial, de población final, vamos a la población inicial, que tiene acá, acá va a tener una variable que va a ser la tasa de fecundidad de esta especie, porque no se reproduce igual un mono que un conejo, pues, ¿no? El conejo se reproduce mucho más rápido. Cada especie tiene su tasa de fecundidad. Acá vamos a ver la población inicial, y acá vemos el tiempo determinado, acá le damos algunos exponentes constantes, y acá vamos a ver algunas variables extra. Más o menos se hace la formulita. Es un poquito más compleja, pero bueno. Sí, estamos aplicando eso. Entonces, mira, acá estoy viendo todos mis valores. Entonces, ¿para qué me sirve esta formulita? Ya, imagínate, yo tengo por acá una población de conejos. Un conejo, por ejemplo, en un tiempo determinado, acá es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y 6 años. Listo. Y acá yo tengo tasa de población 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. ¿Ya? Entonces, yo con esta tablita voy a empezar y voy a ver a una población, voy a ir a contar cuántos conejitos hay, y veo, pues, por ejemplo, que hay en el año 0, donde voy a empezar a contar, hay unos 500, hay unos 200 conejitos, 200 por ahí, ¿ya? Yo pongo acá mi formulita, pues pongo 200, pongo acá mi número del conejo, que es un número alto, mi factor de fecundidad, pongo acá unos exponentes, unas variables largas, el tiempo, lo que va a durar mi siguiente estudio va a ser de acá 1 año, que pongo 365, lo que sea, ya está. Y al final esto me va a arrojar un número. Un número que puede estar más o menos, según la tablita, esto de acá, debería ser algo de 280. 280.
Oye, en un año creció 80, bueno, es lo que me dice mi fórmula. Entonces, cuando yo voy al siguiente año, voy a contar, ya ahora sí cuento en el año 1, acá encuentro 280 individuos. De repente puedo encontrar 280, claro, puede ser 250, 290, 300, pero va a ser por ahí, mi margen de error, manejo mi margen de error. Bien, lo hago el siguiente año, ahora mi población inicial va a ser 280, acá pongo mi formulita, lleno bien bacán, y ahora voy al siguiente año, y el siguiente año, según la formulita, me debía condicionar de que me va a salir más o menos 400. Entonces me voy a contar, y cuando ya llego a la población, cuento que efectivamente hay alrededor de 400. Hay más o menos ahí. Oye, qué bacán, ya me funcionó 2 veces. Bien, bien, bacán, funciona. Hasta el momento funciona. Vamos al siguiente año, ahora esto tiene mi población inicial, hago mi formulita un año más, el año 3, pues la población me va a decir, mi fórmula me va a predecir que me van a salir aproximadamente, ponle 1100, ponle 1100 más o menos. Y yo voy al siguiente año, considero que está por acá, entonces, 1100, por ahí, más o menos, ¿no? Con un margen pequeñito de error. Entonces, estamos viendo acá la población, disculpa Kevin, eso es otro tema, lo veremos cuando toque, ¿ya? Estamos hablando de otra cosita, discúlpame, si no voy a perder el hilo. Entonces, acá estamos hablando de esto, acá estamos hablando de una población que ya estamos pudiendo predecir. Yo utilizo algo para una posible predicción, yo utilizo una cantidad determinada de datos que tengo para poder predecir. Pero muchachos, ¿ya? Entonces yo tengo por acá, que acá me va a salir 1000, 2000, 3000, 4000, 4800, ¿ya? Acá 4800. Acá, muchachos, la fórmula me sale 4900, ¿ya? Yo les pregunto, muchachos, ¿necesariamente acá te va a salir 4900? O al menos 4800, o al menos 5000 por ahí alrededor. O puede, por ejemplo, salirme, no sé, puede salirme 3000, por ejemplo. Podría salirme cuando vaya a contar 3000 individuos. ¿Podría darme eso? Pero por supuesto que sí, porque hay factores que nosotros no contabilizamos cuando hacemos predicciones. En las predicciones nosotros no podemos manejar todos los valores. Imagínate que llegó un depredador, por ejemplo, y el depredador se bajó a la población. Entonces acá yo tengo que manejar de que existen variables biológicas que pueden hacer que el número de mi población cambie. Entonces, mientras más intente yo predecir lo que va a suceder más adelante, yo utilizo mayor margen de error, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a las elecciones, sale acá, ¿no? Federico Salazar, sale así bien bacán, Federico Salazar, en el medio, y acá al costado salía PPK, y acá salía PPK, ¿no? PPK, así, y acá salía Keiko, ¿no? Acá salía Keiko, ahí está Keiko, ya está. Entonces, ¿qué pasaba? Acá salía su logotipo y acá salía su porcentaje. ¿Cuánto te salía? Te salía por acá 52%, ¿no? Y acá ¿cuánto te salía? Te salía 47, algo por ciento. Pero acá te decía, es resultados a boca de urna, ¿no? A boca de urna. Y estos resultados a boca de urna, pues te daban un error, te daban más menos 5. Es cuando ya Federico iba a sentarse a su asiento y decía, oye, ¿ya ganó? No puedes decir eso, porque el margen de error haría que esto pueda voltearse todavía, ¿no? Entonces, esto hace de que hay un margen de error. La estadística funciona así, para predecir. Y cuando sabemos que hay una predicción, sabemos que hay un margen de error grande. ¿Ya? Cosa que no pasa, por ejemplo, en el modelamiento biomatemático. Ya en el modelamiento, que es de tipo biomatemático, nosotros vamos a ir revisando una serie de eventos que ya no predicen, sino que modelan. Sino que van a hacer que la estructura sea básica. O sea, por ejemplo, mira. Si yo tengo acá una franja roja, ¿ya? Imagínate que yo acá, más o menos por este lado de acá, yo mido acá la temperatura y acá es 23. Acá mido 22. Acá mido 21. Acá no sé, acá se me malogró mi estación. Y acá mido 20. Y acá mido 19. Acá mido 18. Muchachos, ¿qué número va a ser acá? ¿Qué número vendría a ser acá? Acá es 22 y acá se pasa a 20. 23, 22, 20, 19, 18. ¿Qué número vendría a ser acá?
23, 22, 20, 19, 18. Pues es probable que sea 21, ¿no? 21, claro. Y no hay margen de error. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es un modelamiento matemático. No estás prediciendo qué es lo que va a pasar. Claro, 21, 21.5, ya. Bueno, la cuestión es que acá se toman datos estándares. Entonces, yo ya no necesito hacer una predicción. O sea, oye, ¿y si de repente hay acá temperatura -5? No, pues, no, o sea, acá no, porque acá ya utilizamos las matemáticas que son más frías y exactas, que son exactas, que ya utilizan una predicción matemática para una regresión. Entonces yo utilizo esto para poder hacer mis modelamientos matemáticos para hacer toda mi cuestión, porque obviamente cada centímetro que exista, no voy a poner un sensor de temperatura, pues tengo que ponerlos bastante separados porque no hay plata y además se lo roban. Y acá el del medio tengo que hacer mi tabulación. Entonces yo hago mi modelamiento. Entonces cuando yo hago mi modelamiento yo puedo generar esta cosa que está acá, por ejemplo. Esto de acá es un GIF que hemos sacado de Limarpe, donde Limarpe nos muestra cómo está la temperatura. Dice, mira, acá tú puedes modelar que en ciertas condiciones, en cierto año determinado, la temperatura baja, porque acá hay un efecto fuerte. Los vientos dejan de soplar y acá la temperatura sube. ¿No? Acá está frío y ¡fuah! Se dispara. Y luego vuelve a ponerse frío. Y ahí son dependiendo de las condiciones, porque han hecho la medición. Esto de acá ya no tiene margen de error, porque es un modelamiento matemático. ¿Sí? La bioestadística es más predictiva, ¿sí? Y la biomatemática es más exacto. Perfecto, algo así. Variable no tanto, porque o sea, son datos que tenemos, pero los que voy a poner más adelante son predecibles, con margen de error. Algo así. Algo así. Moldea, no, modela. El modelamiento es eso, moldear es otra cosa, ¿no? Moldear es ajustarlo a algo que ya existe. El modelamiento es generar una nueva dimensión. Ya está. Y hay, por ejemplo, ramas, por ejemplo, la genómica, la proteómica y la bioinformática. O sea, yo utilizo la bioinformática para poder medirme proteómica y poder medirme genómica. Y eso me sirve para ejemplos, por ejemplo, el del COVID, ¿no? Por ejemplo, yo les he comentado ya a algunos de ustedes de que, a mi parecer, y es porque las evidencias que hay hasta ahora, es que el COVID no ha sido creado. O sea, sí, si me empiezan a decir qué casualidad que pasa algo, pues no tiene mucho sentido. Pero vamos a ver las evidencias. Y ahí para eso hemos bajado por acá algunos artículos que me va a servir. Por acá. Ya lo tenemos por acá. Por ejemplo, este de que está acá. ¿Ya? Pero por ejemplo, este es un artículo que hace el secuenciamiento del genoma del virus y lo compara con el SARS y con el MERS, ¿no? Que son familiares. O sea, acuérdate que en el caso del SARS-CoV-2, el SARS-CoV, el 1 y el MERS son virus que tienen cierta homología. Necesito que me respondas qué es eso de homología. Sí, Doctor Strange, sí. Muchachos, ese lo mal se pierden. Enfóquense acá, niños. ¿Qué era homología? Eso ya lo vimos en la penúltima clase del básico. ¿Igualdad de qué? ¿Igualdad de qué? ¿Cómo era? Pues, ¿cuál es la diferencia entre homólogos y análogos? Vamos. Eso lo vimos en evolución. Y salió bacán la clase de evolución. Espero que la recuerdes. Perfecto, Leisha, muy bien. Mismo origen, función distinta. Mismo origen, función distinta. ¿Ya? La estructura era distinta, pero el origen era el mismo. Básicamente, estos organismos tienen un parecido genético, pero que va a tener sus propias variaciones porque ha mutado, porque cambia. Oye, si nosotros hemos cambiado, ¿por qué el virus que es más pequeño y más lábil no puede cambiar? Claro que puede cambiar. Entonces nos acercamos acá para ver un poquito de la genómica, bueno, en este caso vendría a ser la proteómica de estos virus. Mira, acá tenemos una secuencia de genes que nos puede ayudar, mira. Ahora acercamos más, ¿ya? Acá. Mira, por ejemplo, mira, en la primera, bueno, acá son distintos genes, cada paquete, cada paquete de 3, es la comparación entre SARS arriba, el SARS-CoV-2 del COVID, el del medio, y el MERS que tenemos al bajo, que es como el primo, ¿no? El SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 son como primos hermanos, y el MERS es un primo un poquito lejano.
Entonces la relación tiene que ser más o menos así. Los dos de arriba tienen que ser un poco más parecidos y el de abajo un poquito más lejano. Mira el de arriba. Mira, acá tenemos la secuencia de aminoácidos. Mira, tenemos ahí aminoácidos, y mira, te das cuenta que al menos en el primer gen, en los dos primeros hay una gran similitud de aminoácidos. Claro, entonces estos aminoácidos yo los estoy secuenciando ¿con qué? Con la proteómica, con la herramienta de la bioinformática. Entonces yo utilizo los colorcitos para no poder estar dándome cuenta de qué letra significa, sino para poder hacer mi comparación. Entonces mira, ¿qué conclusiones puedo sacar de acá? Mira estos paquetes de genes que encontramos acá. Obviamente esto viene de los genes, ¿no? Mira por ejemplo acá, este gen que está acá. Mira, verde, 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 celeste, celeste, celeste. Acá hay unos cambios, obviamente. Verde, verde, morado, verde acá. Por acá un paquetón de celeste. Y acá vemos más paquetes de celeste. Y acá hay unas variaciones. Pero miren, los dos de arriba, recontra parecidos. Mira arriba, mira arriba. Mira arriba. Recontra parecidos. Oye, son igualitos estos patos. Entonces, mira, acá está. Mira, igualitos, acá están sus genes, acá tenemos tu secuenciamiento en el idioma en el cual ha sido escrito. Mira, acá puedes ver, mira, estos paquetes son muy parecidos. Las mutaciones que tienen son posibles porque son mutaciones puntuales. Mira, por ejemplo, acá hay una mutación chiquitita del MERS que ellos dos han cambiado y que lo mantienen. Mira acá. A ver, ¿qué cambios pueden tener en el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1? A ver, mira, por ejemplo, a ver dónde encontramos un cambio, Mira, casi ni hay acá. Esto parecido, esta vaina es igualito. Por ejemplo, podemos encontrar un cambio. No, acá no hay ninguno. Arriba había más cambios acá. Acá, mira, por ejemplo, acá vimos en este gen, vemos acá un rojito y acá vemos un verdecito, ¿no? En este paquete que está acá. En este paquete que está bien centrado en el segundo aminoácido. Entonces se parecen demasiado. Acá hay una mutación puntual, cosa que pasa. Pero como te das cuenta, la mutación viene de un antecesor que ya tenía. Y esto pasa naturalmente, son procesos naturales que puedes ir observando. Mira, tienes acá el SARS-CoV-2 en el medio, que es el COVID, pero que mantiene acá una mutación, pero los otros dos se mantienen ahí. Y vamos viendo, mira, acá también mutó, acá mira, N y acá tiene una Q verde, mutó. ¿Qué más? Acá tiene un N y un S y acá una Q blanca, mutó. Cambios acá, pero en los demás genes no cambia. ¿Por qué? Porque es un gen natural. Última vez que les comento, muchachos, cuando yo estoy haciendo la clase, las cosas yo las jalo para acá. Yo las jalo. Si tú te la jalas para otro salón, tú jalas tu clase, ya quieres llamar la atención a otro salón, yo te boto del salón y anda a buscar atención en otro lado, porfa. Estoy haciendo la clase. Por favor, última vez que la repito. Estamos empezando esto, ¿ya? Tenemos que avanzar más, ahora estamos en intermedio. Ya no hay tantas bromas. Terminas intermedio, postulas. Así que, ponte más serio, por favor. ¿Ya? Entonces, pueden identificar acá la secuencia. Entonces, ¿cómo hice esto? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo los científicos han podido lograr esto? Bueno, acá tenemos otras secuencias bajas de proteína con menor solubilidad. Acá tenemos las secuencias genómicas comparadas con una bacteria. Y bueno, y acá tenemos las proteínas modelo. A ver, esta de acá, ¿quién lo haría? Esto lo haría la biomatemática, por ejemplo. ¿Qué hace la biomatemática? Ya, la biomatemática se encarga de hacer el modelamiento. Pues, ¿ella qué es lo que está haciendo? La biomatemática se está encargando de ver cómo se van acomodando los aminoácidos y acomodarlos en una estructura. Y la proteína sería algo así. Los números acá son las bases. O sea, ¿en qué posición se encuentran los aminoácidos? Esos numeritos de acá son las posiciones de los aminoácidos. ¿No? Y acá tenemos la comparación. O sea, acá tenemos la proteómica. ¿Por qué? Porque la proteómica se mantiene más. Cuando nosotros revisamos la genómica va a ser esta de acá, ¿no? Entonces acá tenemos el informe de la genómica. Entonces la genómica sí va a tener más diferencias, pero son mutaciones que, como hemos visto, no se expresan, ¿ya? Mira, acá ya los tenemos por pares de bases, ¿no? Por pares. Mira, acá yo solamente comparamos dos. Entonces cuando comparo dos, no puedo mantenerlo de todos modos tan parecido, ¿no? Porque yo necesito 3 para hacer una comparación, pero de todos modos, mira, hay varias secciones que se parecen en gran medida. No son solamente 2, mira acá parecido. Hay genes recontra parecidos. Decir que este virus ha sido creado teniendo esto a la mano, teniendo la información a la mano, es ser bien flojo en buscar información, y fumarte un video de 10 minutos en Facebook no te hace científico acá ni en la China, ¿ya? La evidencia está acá. La evidencia la puedes ir revisando. Listo, muchachos.
seguimos con la presentación de hoy. ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió esa parte de genómica, proteómica y bioinformática? Ahora, ¿cómo se dice todo eso? ¿Por qué te digo que pasa todo eso? Pues porque la bioinformática se encarga de hacer esos archivos que te he mostrado. La bioinformática, para secuenciar todo eso, utiliza tecnología, utiliza un efecto de luz, donde tú metes una proteína y la proteína va pasando aminoácido por aminoácido, y ahí te recibe la cantidad de luz. Entonces, cada aminoácido agarra una cantidad de luz y deja pasar una cantidad. Entonces, con eso se va haciendo la secuencia. Entonces, la máquina empieza a secuenciarte todo eso. Entonces, una vez que empiezas a secuenciar todo eso, ya tienes todo tu mapita. Los programas informáticos soportan toda esa cantidad de datos, los acomodan, porque hay un acomodo, hay un reacomodo, porque hay genes que no han podido solaparse, hay bases que se han perdido, entonces ellos lo acomodan por parentesco. Cosas que nosotros no vamos a poder hacer manualmente, porque si no demoraría mucho. La bioinformática son las herramientas tecnológicas que utiliza la biología para sus procedimientos. Listo. Y hablamos de método científico. Ya sabes, cuando te digan algo de que el COVID ha sido creado, anda, aprende a leer secuencia, y no fastidies, pues. Pero qué casualidad que nació acá, anda, aprende a leer secuencia, no jodas. Ya está. Entonces, acá vemos la observación. Los pasos del método científico son 4. Bueno, en realidad no son 4, son 16, pero la forma de cómo los ha agrupado San Marcos son 4. ¿Te puede poner 5? Sí, te puede poner 6, te puede poner... Pero la idea es que puedes interpretar cuál es cuál, ¿no? ¿Cuál es cuál? Entonces, mira, primer paso, tenemos a la observación, y la observación va a ser el paso donde vamos a analizar de una forma científica las cosas. Acá hablamos de un método bastante metodológico, que rara vez personas normales pueden hacer, ¿no? Recuerda, de nuevo, recuerda que para trabajar con el método científico, para hacer experimentos científicos, se utilizan datos, ¿ya? Y las anécdotas no son datos. Lo que le pasó a tu tía, lo que le pasó a tu familia, lo que le pasó por allá. Yo recuerdo que me contó una vez, eso no sirve, porque no son datos controlados. Los datos son manejados, los datos son estandarizados, los datos tienen que ser llevados por un método de control efectivo, que no tengan placebo, que no tengan sugestión de la persona, que no tome un medicamento con fe. Eso no se tiene que hacer eso, ¿ya? Entonces la observación es la parte más fría, ¿no? La parte más científica que podemos encontrar, porque primero debes tener una cantidad fuerte de conocimientos. No puedes hacer una observación así porque sí, porque debes haber leído algo, por lo menos. En el caso de los conocimientos previos, pues eso, y el objetivo significa de que no tiene que influenciar tu punto de vista. Hay puntos de vista que sí son limitados por la persona. A veces las personas, nosotros como personas no podemos medir cosas. Necesitamos aparatos que nos ayuden a medir eso. Y obviamente el conocimiento previo es saber manejar ese aparato. Por ejemplo, yo te digo, oye, ¿sabes qué? Quiero ver cuánto es la gradiente de la salinidad del mar en la costa peruana desde Tumbes hasta Lima. Para ahí. Entonces yo te mando a Tumbes, digo, mírenme la salinidad de ahí. Luego te mando a Piura, mírenme la salinidad de ahí. Bueno, vamos hasta Lambayeque, no sé, la salinidad por ahí. Luego, ya llegamos a Lima, todo el trayecto ya. Mírenme la salinidad en estos puntos. Y yo quiero ver cómo va variando, quiero ver cómo va cambiando la salinidad. Y tú te vas, llegas ahí, llegas a la playa de Tumbes, metes tu dedito y chupas así. Ya, sí, está saladito. No vas a hacer eso, pues hijo. Eso no se hace, eso no se puede hacer, porque estás afectando con tu punto de vista y afecta lo que a ti te consideras salado y lo que no le consideras a la otra persona. Evidencias concretas, las evidencias las vamos a ver en un ratito, ¿ya? Sí tiene que ser objetivo, exacto, perfecto, tiene que ser bien medidito. Y ahora ese es un impedimento, pues, por no saber cómo hacerlo, ¿no? Y ahora, entonces, tú vas ahí con tu salinómetro, que es una maquinita bien chévere, que tú pones una gotita de agua ahí, lo pones a trasluz, así como si fuera un binocular, y luego te sedimenta la cantidad de sal que hay y te lo ponen en una gradiente. Entonces, eso te mide la salinidad bien chévere. Entonces, los salinómetros son bien bacanes. Entonces, ya con eso, con ese mismo salinómetro vas a estar yendo. Oye, pero imagínate que fuiste a Piura, vas a medir ahora, y ahora te comiste un cevichazo así, pues ya está, tu paladar ya ha cambiado, pues entonces ahí se vería afectado. Entonces la máquina no. La máquina es algo más medible, más exacto. No tiene que afectar tu opinión personal, ¿ya? O sea, hay cosas que son más pesadas, ¿no? Por ejemplo, no puedes decirle, oye, mídeme la longitud de onda, el espectro de luz que puede formar
una refracción a un daltónico, pues a él no le vas a pedir, pues hijo, no seas atorrante, todo lo va a ver gris, y dice, ah, ya está, es azul, aguanta, es azul, no, medio verde, ¿no? No lo vas a matar, pues entonces hay cositas que lo puede hacer un observador con una máquina determinada, y se lo puede hacer con su observación directa, pues que esté al menos bien controlada. ¿Y cómo te das cuenta que está bien hecho? Pues porque va una persona, mide algo, luego viene otra y mide otra cosa y mide lo mismo. O sea, lo mide otra vez y encuentra lo mismo, ¿ya? No por el hecho de ser solamente una vez que lo encontré y ya. Así que eso es importante en la observación, es importante que se vean esas características. ¿Tienen dudas sobre la observación, muchachos? ¿Tienen dudas sobre la observación? Tiene que ser aleatorizado, tiene que ser estándar, tiene que ser replicable, eso de ahí, ¿ya? Listo. Entonces vamos a seguir. Ya, ¿qué es la observación? La observación es determinar, ir midiendo el parámetro. O sea, por ejemplo, ¿cuál sería mi observación? A ver, por ejemplo, sería bueno decir, hay una observación, la COVID es un demonio. Ahorita la señora que canta eso, ¿no? El COVID es un demonio. Ya bueno, por ahí luego buscas el remix de Tito Silva Music, ¿ya? Claro, lo prenden, pero cuando van a hablar, y ahí me dice, profe, una preguntita, y ahí normal preguntan. Sí, se pueden prender. Sería mejor todavía. Bueno, ahí por ahí en el camino lo hacen, ¿ya? Listo. Entonces, como les decía, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer un estudio bueno, ¿no? O sea, encontrar el virus, hacerle su secuenciamiento, ver qué es lo que pasa y luego ver el problema. ¿El problema cuál sería? Encontrar una cura, por ejemplo, el COVID, ¿ya? Una cura. Bacán, entonces, cuando yo encuentro mi cura, pues esto significa que estoy haciendo bacán. Ya hice mi observación porque vi que hay personas, utilicé el método conocido como el método de Koch, ¿te acuerdas? De las enfermedades infecciosas, y yo me di cuenta que las personas tienen esa enfermedad, ¿ya? No porque diga, a ver, no, sí tienes COVID, así, no, tiene que haber un secuenciamiento, tiene que haber un examen clínico que te dé algo más concreto, más específico, ¿ya? Y tienes que saber hacer el examen, pues, muy bien. Listo, ahora cuando hablamos de la hipótesis, yo voy a plantear una posible respuesta ante mi incógnita, ¿no? Por ejemplo, yo ya vi que el COVID, tengo mi pregunta que va a ser formar la vacuna o formar el medicamento, algo que me trate contra el COVID, y ahora tengo mi hipótesis. Pues mi hipótesis puede ser, por ejemplo, la hipótesis puede ser un poquito descabellada, bueno, no tanto tampoco, pero debe tener algo de sentido si quieres avanzar. Puedo ver, por ejemplo, si el dióxido de cloro me cura el COVID. ¿Ya? Imagínate, esa es mi hipótesis. Yo digo, el dióxido de cloro me cura el COVID. Entonces, es mi hipótesis. O el dióxido de cloro, previene el COVID, algo así como vacuna. Hay algunas personas que toman su dióxido de cloro y dicen que ya con eso no les va a dar. Bueno, va. A ver, ¿qué dice por ahí? Claro, eso es lo que acabo de comentar. O sea, no tiene que influenciar para nada tu punto de vista. Ajá. No tiene que influenciar para nada el punto de vista. O sea, el observador no tiene nada que ver ahí, porque si viene otro observador y va a medir lo mismo, pues tiene que ver lo mismo. Porque el evento no ha cambiado, sino que lo que ha cambiado es el observador. Así que es lo más. Cuidado con el micro, porfa. Que la hipótesis no se puede responder con sí o no. No, la hipótesis puede ser de varios tipos. Las hipótesis pueden ser, por ejemplo, es que hay muchachos deben entender, hay métodos de dos tipos. Métodos experimentales y métodos observacionales. Ya los observacionales son los que suelen hacer más en biología. Yo he dicho unos métodos observacionales donde yo quiero ver, por ejemplo, la diversidad de animales o la ictiofauna de tal organismo, la zona intermareal, de tal esto y ya. Entonces ahí estoy haciendo un examen observacional donde yo veo qué es lo que hay. Pero el experimental es donde sí voy a someter a prueba algo, donde yo hago un planteamiento de experimento y lo modifico un poquito. Entonces,
Claro, una de las formas para los experimentales sí se pueden responder con sí o no, ¿no? Si se cumple o si no se cumple, claro. Pero hay algunas que son más generales, ¿no? Que te dan datos. Pueden ser un rango de datos. Por ahí. Ahorita vamos a terminar eso y hablamos de la hipótesis a detalle. A ver, ahorita hablamos de eso de la ivermectina, pero terminamos el método científico, ¿ya? Terminamos el método y hablamos un poquito de la ivermectina, a ver si nos queda tiempo también. A ver, hablamos de la hipótesis. Muy bien, como dice Karen, sí, en muchos casos, en la gran mayoría de casos, la hipótesis se puede responder con sí o no. Eso sí pasa, porque la hipótesis es una idea. Después que tú haces algo para probar si la idea es verdad o no, tú puedes decir sí o no. ¿Se cumple o no se cumple? Pues porque era una idea concreta, algo puntual. Listo. Entonces, la hipótesis debe tener algunas características. Primera característica de la hipótesis es que tenga una posible respuesta al problema. ¿Ya? Una posible respuesta al problema. Y la posible respuesta al problema tiene que ser una respuesta que tenga algo de sentido, ¿no? No voy a hacer una hipótesis rara tampoco. Debe tener algo de sentido porque supuestamente mi observación, yo tengo conocimientos previos. Además dice que debe ser falsable. Entiéndase por falsable como que yo pueda someter a prueba esta hipótesis. Sea una hipótesis de tipo directa, perdón, pruebas directas o pruebas indirectas, ¿no? O sea, debo hacer algo, debo poder tener alguna herramienta para poder darme cuenta si es que eso es verdad o no, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo tengo dentro del mar, abajo en el mar, en el fondo, en el último punto más profundo, abajo en la tierra, o sea, del mar abajo, encuentro el Kraken, digo, mi observación es que veo olas, ya veo olas. Veo las olas son causadas por una fuerza. Entonces mi hipótesis dice, abajo en el fondo del mar está el Kraken, ahí habita. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Muy buena pregunta la hice ahorita, la contestamos, ¿ya? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo para darme cuenta si es que ahí habita el Kraken, sí o no? Dame un ratito, un minutito, ahorita vengo. Te voy dejando eso, ¿ya? ¿Puedo hacer algo? Y si puedo hacer algo, ¿qué tendría que hacer para ver si es que abajo está el Kraken o no? Abajo de la tierra, del mar, en la zona más profunda ahí. Ya, simplemente no se puede. Entonces, ¿eso podría ser una hipótesis? No, no puede ser una hipótesis porque no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque primero el submarino, bueno, hay algunos ROPs que ya pueden soportar cierta presión, pero un ROP que esté, acuérdate que cada 10 metros que tú vas bajando en el mar es una atmósfera más. Si estás a 5000 metros son demasiada presión que podría soportar. Un submarino no aguanta, ¿no? Se comprime y bueno, se destruye. Hay unos ROPs tripulados, no tripulados, que son unos robotcitos submarinos, que de todos modos sería muy pesado porque debería tener una cubierta fuerte para evitar la presión. Pero y si está con la cubierta, ¿cómo va a empezar a escarbar abajo del suelo? Entonces, no se puede. Eso no sería considerado una hipótesis porque no hay forma de que yo pueda comprobar si lo que yo he dicho en mi hipótesis es verdad o no. Debo poder comprobarlo. Y ahora, me preguntaron, ¿qué es ¿cómo era? Una de medición directa y una medición indirecta. Una medición directa es aquella que tú vas y te das cuenta que sí es. O sea, por ejemplo, yo digo, la vacuna del COVID previene con la enfermedad. Hago mi experimento y veo que sí da. Pues porque agarro personas que no tienen la enfermedad, les inyecto, luego las someto al virus y el virus no le ataca. Entonces, lo probé. Esa es una medición directa. Pero una medición indirecta sería, por ejemplo, decir que una atmósfera reductora hace, en tiempos antiguos, una atmósfera reductora convirtió las moléculas inorgánicas en orgánicas. Entonces, ¿cómo hago eso?
Ah, ya, pues hago mi modelamiento bien chévere, hago mi modelamiento bien bacán, mi matemática aplico y entonces veo que realmente puede pasar. Por ejemplo, otra medición indirecta. ¿Cuánto es la distancia de acá al Sol? Pues no creo que alguien se haya ido caminando al Sol, pero sabemos la distancia. ¿Por qué? Porque hay una medición de tipo indirecta con otros factores que tenemos al costado, hacemos nuestros vectores, nuestra matemática bien chévere y tenemos nuestra respuesta. No lo hemos medido directamente, pero es una medición indirecta. De todos modos, vale, claro que vale, claro que vale. ¿Sí le entienden? ¿Sí le entienden? Ya está, vamos a ver qué sí. Vamos a asumir que sí. ¿Ya? Listo. Entonces, mis hipótesis, primero tienen que predecirme lo que va a pasar, pues una respuesta, y pues tiene que ser pues, sometida a prueba. Tengo que poder hacer algo para poder someterlo a prueba. Si no, no cuenta como hipótesis, sino queda como un será, medio filosófico. Ya. Ahora vamos a la etapa más importante del método científico que lo distingue, porque observación creo que varios pueden hacer. Te doy una maquinita para que midas bien tu salinidad, y tú vas y te enseño a medirlo, lo aprendes al toque, te vas y te mides. Bien bacán. Tú planteas tu hipótesis, oye, y de repente mientras más al ecuador esté, el agua es menos salada. Y mientras más hacia abajo sea, la altitud, va a ser más salada. Es una hipótesis. ¿Puedes comprobarlo? Claro, pues ponte a medir a ver si pasa. Entonces tú vas y mides acá. Listo. Ahora, la experimentación es lo que distingue a un científico de un triste mortal. No, mentira. Lo que distingue a los científicos de la gente usualmente común, porque la experimentación, perdón si dije otra palabra, la experimentación es el método donde sí vamos a hacer un planteamiento bien cuadrado, bien exacto, para que sea generalizado. Utilizamos estadística. ¿Por qué, hijo? Porque si yo te he mandado a medir la salinidad en toda la pendiente de la latitud del Perú, y tú has ido a Tumbes y has agarrado con tu salinómetro, ahora sí, has agarrado una gotita, la has puesto, y ese dato me lo has traído, ese dato no sirve. Tienes que hacerlo varias veces en varios puntos. ¿Por qué? Porque de repente ahí había algo, alguien vino antes que tú, dejó un paquete de sal por ahí, comió algo y lo dejó y ahora ese pedacito de agua está más salado. Se le hace un montón de réplicas. Cosas que pues tienes que saberlo. Entonces, si hago un montón de réplicas, yo hago, miedo a salinidad, que está 4, bueno, mucho, perdón. 3.2, 3.4, 3.3, 3.2, 6, 3.5, 3.3. Listo, medí mi salinidad, ya lo tengo. Pero tengo un dato que se escapa, lo saco pues. La estadística me va a decir una tendencia normal. Entonces yo acá hago mi grafiquito, no sé si habrás oído de la campana de Gauss. Es una tendencia normal donde tú tienes acá tus valores y mis valores van a estar anotados acá. Y el 6, esa cosa está por acá. Pero no se cuenta porque ellos de acá, solamente estos de acá, tienen una distribución normal y a estos de acá los cuento. ¿Ya? Entonces, esto de acá lo hace más metodológico, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero ver si un medicamento funciona en una célula, o sea, un medicamento funciona, tengo que hacer primero mis cultivos celulares y tengo que darle la dosis necesaria y tengo que hacer un montón de experimentos bien metodológicos. Y acá viene lo que hablamos en el seminario, muchachos, el grupo control y el grupo experimental. Tiene que haber un grupo en el cual yo aplique mi posible solución y tiene que haber un grupo en el que yo no aplique esa solución. ¿Ya? Por ejemplo, lo que le decía del COVID. Tienes por acá a tu tía acá bien chévere, la tía que te manda fotos de Piolín, ¿no? Que te dice que tenga buen día en el grupo de WhatsApp de la familia y que tú subes una foto así bien bacán, así haciendo tu TikTok y tu tía te comenta, felicitaciones hijo, saludos a tu mamá, ¿no? Y cada vez que ves ahí en qué está trabajando en Facebook, qué está haciendo ahí, ves ahí que comenta siempre amén, ¿no? Ella, la que siempre comenta amén, ella, ¿ya? Ellas son las científicas, las más bravas, ¿no? Ellas son las que ya... Señor, no se preocupe, ya gracias, señor. Más bien está por las puras estudiado, ¿no? Ya tú sabes la respuesta. Siempre te comenta. He sabido que, ya todos sabemos, algo así, ¿no? Algo así, bueno, ya. Entonces ahí está tu tía. Entonces tu tía tiene 10 hijitos, ¿ya? 10 hijitos. Encima tu tía no tenía tele. Tiene 10 hijos, ¿ya? 10 hijitos. Entonces, la tía lo que va a decir, oye, sobrino, dime tía, ¿qué fue otra vez? Ah, cómo la detesto. Dime tía, ahí te estoy mandando un frasquito de dióxido de cloro, ¿ah?
¿Para qué me voy a tocar el water? ¿Qué cosa me va a desinfectar? ¿Qué tía? ¿Para qué? Ah, es que yo le estoy dando acá a tus primos, a mis hijos le estoy dando, y todos se han recuperado. Y a los que no le han dado, su madre, todos están sanitos, esto está increíble. Esta es la cura, pues claro, sí, yo mismo, se golpea el pecho, yo mismo lo he comprobado. Nadie me ha dicho nada, a ti te han metido un cuentazo, esto de acá es la realidad. Entonces ella dice eso, pues, en su falta de observación, en su falta de conocimiento previos. Primero, comenzamos. En el caso de conocimientos previos, ¿ya? Tú tía tiene conocimientos previos, creo que, imagínate, o sea, recuerda que el dióxido de cloro dice, oye tía, pero el dióxido de cloro, ¿cómo te cura? ¿Cómo te ayuda? Es que acuérdate que la enfermedad es porque te falta oxígeno, pues, y el dióxido de cloro tiene oxígeno, y ese oxígeno te ayuda, pues, está claro que sí, soy bioquímica, te dice tu tía. Ya, tía, ya, pero el problema está en que el dióxido de cloro te lo tomas, no te lo fumas. Entonces, si te lo tomas, llega a tu intestino. Y que yo sepa, tu intestino no funciona como pulmón. Obviamente, ya, no, tiene oxígeno, no me fastidies, tiene oxígeno, va a llegar. Entonces, ahí pasamos de que pasa un poquito con el dióxido de cloro, que no tiene mucha lógica su funcionamiento, pero bueno, vamos ya. Imagínate, en el caso, voy a hablar una estupidez que de repente me botan de la universidad por decir esto, pero imagínate en el caso de que haya un mecanismo ultra secreto en el ser humano que recién ahora se va a descubrir, que ya se acaba de descubrir ahorita, hace 20 minutos, que es capaz de agarrar unas células al oxígeno del intestino y lo lleva a los pulmones y luego lo distribuye. Imagínate qué pasa eso, ¿ya? Imagínate que tu tía tiene algo de razón, algo por ahí, ¿ya? Entonces, ese oxígeno que está acá está llegando a tus pulmones. Entonces, ya, imagínate que lo hizo bacán. Entonces, tu tía está cometiendo ya, imagínate que ya solucionó la observación, ya lo hizo bacán. La hipótesis no se va a equivocar, pues puede decir que te cura, que no te cura, que te previene, ya lo hace. En la experimentación hay un pequeño problema. Pasa de que primero, si tú dices que eso es la cura y que todos sabemos, pues en Perú somos 32, 33 millones de peruanos, y ella lo hizo con 10 personas. 10 gatos. 10. Segundo, pues tenemos miles, bueno, una gran cantidad de razas, ¿no? O sea, no todas las personas son iguales. Entonces, ella lo hizo con 10 que eran hermanos encima. Y tercero, de repente imagínate que todos tus primos trabajan en construcción, ya todos trabajan así en construcción, son estibadores, trabajan cargando cosas, uno por ahí que es choro, ¿no? Por ahí, bueno, todos son así macetazas, pues chapadotes. Y ellos tienen un sistema inmune alto. Y entonces es probable, por eso, de que la enfermedad pueda subsanar. Pero tu tía dice, no, fue el dióxido de cloro, claro que sí, eso fue. Entonces su metodología, su experimentación está siendo mal llevada. ¿Qué tendría que hacer tu tía si quisiera llevarlo bien? A ver, vamos a ponerle acá a tu tía, acá una bata, ¿ya? Una bata, ponle acá una batita a tu tía así, bacán, mira, así bacán. Ahí está, tu tía. Mira qué bacán, ¿eh? Con su batita, ahí está. Ahí está con su bata, ahí está. Ahí está tu tía, ponle acá el logo de biología en evolución. Trabaja para biología. Ahí está. ¿Ya? Listo. Entonces tu tía ahora se va a poner metodológica. ¿Ya? Entonces primero tendría que tener como unos mínimo, pues ponle 2.000 hijos, ¿ya? 2.000 hijos. Ponle ya ponle menos unos 100 hijitos, 100 hijitos. Ya agarra gente, ya agarra toda la gentita que estaba por ahí, la gentita que está, su sobrinito, ya llama a toda la familia, ya la cuestión es que se junta un montón de gente, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Primero, a todos separarlos en grupos aleatorios. ¿Por qué? Porque estos grupitos no pueden tener, por ejemplo, un grupo puras mujeres y en otro grupo puras varones. No se puede. No, estás cambiando algo. Yo no quiero cambiar esa variable. Yo quiero que todos mis grupos sean homogéneos, ¿ya? Es mi primer grupo que tengan varones y mujeres, el otro grupo varones y mujeres, o puras varones, como quiera hacerlo. Bacán. Segundo, pues, por ejemplo, las condiciones de estrés. No, a uno no lo voy a meter al estrés, a estar soleándose, y a otros van a estar fresquitos por ahí. Tienen que tener unas condiciones parecidas por ahí algo. Tercero, no puede haber en un grupo mayores y en el otro menores, ¿no? Tengo que controlar esas variables. Esas variables las voy a conocer como variables constantes, porque mis dos grupos deben tener eso, ¿ya?
Ahí voy mezclando cositas. Otra cosa más, la alimentación, ¿no? A uno no le voy a dar de comer algo y a otros le voy a dar algo de comer, otra cosa. Deben comer lo mismo. Entonces, ahí estoy aplicando un método real, pues. ¿Por qué? Porque estoy controlando de que ni la edad, ni el género, ni que la alimentación, ni las condiciones de estrés me vaya a alterar, porque los dos tienen las mismas condiciones. Lo estoy haciendo bacán, ya la tía lo está haciendo bacán. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahora, este grupito que está acá, a un grupo, dos grupitos, voy a poner dos grupitos, ya son varios grupos, pero voy a poner dos grupitos. A este grupo de acá lo voy a llamar grupo control. Grupo control. Y a este grupo de acá lo voy a llamar grupo experimental. ¿Por qué? Porque algo debe cambiar en ellos. Pues claro, porque si los voy a tratar iguales, pues todo me va a salir igual. ¿Qué voy a tratar acá? La hipótesis. Mi hipótesis, ¿cuál era? El dióxido de cloro, la lejía, pues me cura. ¿Ya? Me cura. Esta lejía, yo se las voy a dar a quién, se lo tengo que dar al grupo experimental, a ellos. Cosa que solamente ellos me van a tener la lejía y los otros no. Entonces, eso ya genera un cambio, pero el único cambio va a ser en eso. Ya controlé las variables. Pero ahora, ¿qué más? Pues también tengo que evitar la susceptibilidad de ellos. Primero, la tía contrata pues, a alguien, por ejemplo, a ti te contrata, por ejemplo, para que tú le des el dióxido de cloro a ellos. No te le vas a dar el dióxido de cloro a ellos, le das. Pero a ellos también le vas a dar algo, cosa que no va a ser dióxido de cloro, ¿no? Entonces, pero la cuestión es que tú no sabes quién pertenece a qué grupo, y tú como estás acá, tú le vas a, ella te da un frasquito, dale todo este frasquito, reparte. Algunos tienen dióxido de cloro y algunos no lo tienen. Entonces tú empiezas a repartir. Y entonces ellos toman un frasquito, ¿qué es? Agua. Y estos de acá que toman, dióxido de cloro, pero ellos no lo saben. Entonces, con eso también eliminas el hecho de que las personas se tomen el dióxido de cloro y que trabaje por fe, porque el placebo funciona. Recuerda, si tú tomas algo con fe, tu cuerpo puede cambiar. Entonces, si los dos lo toman con la misma fe, pues si hay un cambio, se va a notar en él, porque él sí tomó eso, pero los dos tomaron las mismas condiciones. El placebo. Entonces, el placebo empieza a generar distintas variables. Listo. Ahora, ¿qué hago? Si este grupo de acá, el experimental, que sí le di dióxido de cloro, mejora, y este grupo de acá no, significa que por fin tengo una evidencia que me dice que mi dióxido de cloro funciona, porque es lo único que cambié y manejé todas mis variables. Si los dos mejoran, fue otra cosa. Si los dos se mueren, fue otra cosa. Tiene que haber una diferencia. Esto es un método experimental controlado, es un método que tiene que controlar todas las variables y no hablar por hablar. Dime si lo entendiste hasta acá, porfa. Por si acaso ya tengo el video de truco tratamiento para los chicos que no han estado. Es un seminario que hicimos hace como un mes, prácticamente, que hablamos de terapias alternativas. Yo lo tengo en Drive, ¿ya? Los que quieran me lo piden por Instagram y por ahí se los paso, ¿ya? Listo, entonces ahí vamos viendo estas cositas, borramos esto de acá, ya está. Y por último terminamos con las conclusiones y teorías. Las conclusiones y teorías pues van a ser validar la hipótesis. Vamos a ver si la hipótesis que tenemos es real o no. Ya tengo que ver si la hipótesis que tengo es real o no. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Pues tengo que analizar todos mis resultados. Tengo que analizarlos. Y acá llego a dos cosas. Primero, que mi hipótesis haya sido real. Entonces, si es real, pues yo digo que se acepta. ¿Sí? Si se acepta, ¿yo qué voy a empezar a formular? Voy a empezar a formar mis teorías y mis leyes. Ahorita llegamos a ello. Pero en el caso de que mi hipótesis no sea real, que los dos mejoren, pues no hay una diferencia significativa, ¿no? Que los dos grupos mejoren. Entonces, yo digo que mi hipótesis rechaza. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Replantear mis hipótesis. De repente ya no es el dióxido de cloro, de repente con otro medicamento me funciona. Así que vuelvo a hacer todo eso, porque mi observación la hice bien supuestamente. Y ya está. Listo. Ahora, diferencias entre teorías y leyes. No te olvides que las teorías describen. Entiéndase una teoría como un evento descriptivo a través de ciencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sería una ley? Por ejemplo, la ley de la gravedad de Newton. ¿Ya? ¿Qué decía Newton? Cae algo y cae acá, ¿no? Una manzana cae, ¿no? La ley de acción y de reacción. Tú haces algo y algo reacciona, ¿no? Hay más leyes, ¿no? O sea, la ley te dice causa de algo, consecuencia, ¿no? Tú dices, tomas dióxido de cloro, te curas, así.
Es bastante simple. Es algo generalizado, es algo que se da en todo momento, ¿ya? Mientras que las teorías van a ser aquellas ideas que tienen un respaldo científico. Por ejemplo, por ejemplo, la teoría de la selección natural. Pues la selección natural la podemos medir, pues no tanto así, pero hay muchas cosas que ayudan a que la selección natural sea verdad. ¿Qué cosa? La paleontología, la embriología, la biogeografía, la citogenética, la bioquímica, todo eso me apunta a que la evolución es real. Y eso es una teoría, la teoría de la evolución, porque está basado en eso, porque está basado en ciencias establecidas, ciencias medidas, ciencias que te pueden dar un respaldo que te dice, oye, estás bien. Y que tú dices, ay, gracias, está bien, te alegras porque es alguien que tiene un valor. Entonces, las teorías te explican mucho más. Hablando de valores científicos, quien tiene mayor valor es la teoría, más que la ley, porque la teoría te va comentando, te va fundamentando, y la ley te dice causa-consecuencia, es mucho más general. Entonces, muchachos, ¿las teorías se pueden refutar, sí o no? ¿Te acuerdas que hablamos de eso? ¿Las teorías se pueden refutar? Pues por supuesto que sí, claro, si encuentras unas nuevas ideas, algo que cambia todo lo que has visto. Por ejemplo, dice que el centro bueno, la deformación del espacio-tiempo genera un cambio en esta dimensión que hace que los cuerpos se vean atraídos. Oye, pero si tú encuentras algo que flote, chao, pues acabó la teoría, entonces se puede refutar, claro que sí. ¿Las leyes se pueden refutar? Pues para que recontra, por supuesto que sí, también, claro, porque estamos en ciencia, y en ciencia todo se refuta con evidencias. Y la ciencia, no te olvides, que está basado en evidencias. Si hay algo que pasa, si hay algo que cambia, si hay algo que se modifica, pero está demostrado, bien demostrado con buenos experimentos, se acepta y punto. ¿Se acuerdan lo que les comentaba del gato de Schrödinger? De Schrödinger, perdón, no sé hablar alemán. El gato de Schrödinger, Schrödinger, algo así, como se pronuncia. ¿Qué decía el gato de Schrödinger? ¿Qué decía esta cosa? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía? ¿Qué decía el gato? Miau. No, pues ¿qué decía la teoría, pues hijo? Es un gato que estaba vivo y muerto a la vez. Te dejo para que revises esa teoría hay un gato que está vivo y muerto. O sea, ¿qué significa eso? Oye, ¿y es lógico eso? Para la física sí, la física cuántica sí, la física cuántica sí permite eso, permite que algo esté vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Tu cabeza lo imagina? No, pues, o sea, oye, imagínate antes, ¿ah? Oye, mire, esto está vivo y muerto a la vez. ¿Qué? What the ¿Cómo es eso posible? Pero se acepta, ¿por qué? Porque hay evidencia física. Porque hay evidencia medible, hay evidencia matemática que te dice que sí, puede estar vivo al mismo tiempo, entonces se acepta, y punto. Por más de que tu cabeza no lo entienda. ¿Importa lo que tu cabeza piense? No. Es la ciencia avanza así. La ciencia es el conocimiento y punto. ¿Dudas, inquietudes? Preguntas, vicisitudes para que vayas a hacer tu examen. Oye, bebecito, dame dudas, pues. Ahí revisen el gato de Schrödinger, es un gato, o sea, pasa que las partículas, conforme tú las observes, van a cambiar de estado, ¿no? Puede estar en positivo, por ejemplo, y si tú no la ves, está en ambos. Solamente se queda, porque tú intentas medirlo y no lo puedes medir, pero cuando tú lo observas, se cambia en un estado. Entonces, el gato, cuando está cerrado en una caja, si tiene una bolsita de veneno, y la bolsita de veneno depende que sea positivo o negativo, pues solamente va a depender cuando lo abras. Solamente cuando lo veas, ahí se decide si está vivo o muerto. Si no lo ves, no lo sabes en realidad, porque la partícula está cambiando, está al mismo tiempo. Nada, jalar corazoncito, ay, qué lindo. Corazoncitos para todos. Y acá nadie te va a enseñar mejor método que yo, por si acaso. Me estoy dedicando a esto. Tengo un añazo haciendo divulgación, casi. Así que haz tus preguntas ahora. Después pasa, bueno, me hubiera gustado alcanzar el tiempo para hablar de las publicaciones científicas, hablar de la revisión por pares, hablar de las revistas de impacto y de hablar de cuán importante es la divulgación, pero bueno, ya será para otra oportunidad.
Si las leyes son... No, es que, a ver, una ley existe y cuando pasa algo que rompe la ley, deja de ser ley y punto. Nada más. Pero están listas a ser rotas y ya. Sí, bueno, no le hago tanto cherry al canal ahora porque está medio muerto. Como estoy en la universidad ahí estudiando como loco, lo abandoné un poco, pero ya en diciembre ya tengo algunas ideas, unas infografías sobre el cambio climático ahí que vamos a subir y que están bien bonitas. Me falta una para hacer la trilogía del cambio climático y va a estar bien bacán y con eso lo vamos a hacer cuando toque ecología. Con eso vamos a hablar de eso, ¿ya? Cuestiones de cuestiones. Sí, pueden ir a hacer el examen, ya terminamos. Ya de esto de acá no les voy a hablar. O de repente les hablo la próxima semana. Vamos a ver. Exacto, también son pasos importantes que se le conoce como la discusión de resultados. Perfecto, Juan. Entonces, la discusión de resultados te da los datos y qué interpretas de eso y qué posibles nuevas bases puedes dar para otras investigaciones. Así que la ciencia avanza así, llenando vacíos. Listo, muchachos. Conmigo será. Oh, qué linda. Oh. Conmigo será hasta la próxima semana. Oye, muchachos, a ver, quédate un ratito, que no te vayas, no te vayas, besita, un ratito. ¿Cómo se largan esto? Ya, escucha. Como la próxima semana tenemos bioquímica y tú ya has llevado bioquímica, tú ya sabes bioquímica, la próxima semana hacemos las claves de esto, ¿ya? Resuelve los ejercicios y la próxima semana hacemos las claves acá, ¿ya? ¿Está bien? ¿Te parece? Yo te doy las claves, vamos a revisando una por una. Y la próxima semana hacemos rapidito, 15 minutos, 20 minutos lo que toque de bioquímica y hacemos el cuestionario que es más fuerte, ¿ya? Listo, se me cuidan conmigo hasta la próxima semana, muchachos. Muchos besotes para todos ustedes. Nos vemos.